que no me vaya a quedar. Primera carta de Corintios, capítulo 16. ¿Ya lo tiene? La poderosa palabra de Dios, la Biblia dice: porque se le ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dígale a su vecino: se ha abierto una puerta grande y eficaz para tu vida. Dígale: pero tienes adversarios. Es necesario que lo sepa. Ahora vayamos a Mateo capítulo 16. Libro de Mateo 16, el verso 19. Quiero leérselo aquí personalmente. Dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Mira lo que dice: a ti te daré, no dice la llave. ¿Cómo dice? Dígale a su vecino: las. Ok, eso es muy importante. Pablo, hablándole a los corintios, le dice que será abierta una puerta grande, no a los corintios, sino a él. Grande y eficaz, pero dice que son muchos sus adversarios. ¿Qué significa la palabra adversario? Un adversario es una persona contraria o enemiga. También se define como persona que compite por lo mismo y se opone a que yo gane. Quiero que tenga claro que en toda bendición que venga de parte de Dios va a haber un adversario. Que ese adversario, uno, va a querer competir. Va a querer competir con usted para mirar cuál es el mejor. Dos, ese adversario se le va a oponer para que usted gane. Cualquier bendición que Dios tenga para su vida, el enemigo va a estar allí. Pero Dios, anunciando, previendo eso, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, sinónimo de la iglesia, le dice: a ti yo te voy a dar las llaves para que abras cualquier puerta. Y a pesar de que haya adversarios, óyelo bien, tú vas a tener las llaves, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, yo a ti te voy a dar las llaves para que abras cualquier puerta, y a la vez te doy la autoridad para que ates al adversario. ¿Aló? Para que ates al que se te opone, para que ates al que quiere competir, para que ates al que te quiere ganar y no quiere dejar que tú te ganes tu bendición. Te doy la autoridad, no solamente te entrego las llaves para que abras cualquier puerta, sino que te doy autoridad para que venzas cualquier adversario. ¿Me van a entender? ¿Está conmigo? Y yo le quiero hablar en esta mañana de algunas llaves. No son todas, no se las alcanzo a mencionar, pero le quiero hablar de algunas llaves que Dios le ha dado a usted, que me ha dado a mí como iglesia, para abrir cualquier puerta. Y la primera llave que yo he identificado, y creo que es la más poderosa, es la llave que se conoce como la llave de la oración. Y está en Jeremías capítulo 33, verso 3. Fue el texto clave para los ayunos que hicimos en esta casa. Dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me llama mucho la atención ese texto, que para mí es como el himno nacional de la iglesia, donde Dios promete responder a toda oración, y donde Dios promete enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Como un preámbulo o una forma introductoria, permítame decirle que cuando usted ora se le abre el entendimiento
Dios le va a enseñar cómo relacionarse con la gente. Dios le va a enseñar cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen empleado. Dios le va a enseñar cosas grandes, ocultas. Dios le va a enseñar cómo levantar una empresa, cómo establecer un negocio, cómo establecer una nueva relación. Cuando yo clamo a Dios, la reacción de Dios es que me va a contestar y me va a abrir el entendimiento para que yo entienda lo que debo y lo que no debo hacer. Cuando yo uso esa llave, no solamente se me abre la puerta para que Dios me responda, sino que automáticamente Dios me va a habilitar para que yo pueda vencer un adversario que se llama la ignorancia. A nadie nos enseñaron a ser padres, a nadie nos enseñaron a ser marido y mujer, a nadie nos enseñaron a ser hijos, aunque nos hayan dado los cursos habidos y por haber, pero en sí no nos han enseñado. Porque la mayoría de las personas tienen palabras, pero no tienen ejemplos. Aló, ¿está todavía aquí o se me puede ya? Entonces, cuando yo introduzco la llave de la oración, se me abrió la puerta para que Dios me responda y de una vez Dios me está habilitando para que yo deje la ignorancia y aprenda a saber o a conocer, a hablar, a escuchar, etcétera, etcétera, en cualquier área de mi vida. ¿Está conmigo? ¿Cuántos me están escuchando? Apenas estoy consultándome aquí. El libro de Daniel nos muestra cómo debe ser o un estilo de nuestra oración. Y está en Daniel capítulo 10. El capítulo 10 del libro de Daniel, el verso 11, capítulo 10, verso 11 al 14. Vean lo que dice. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Diga conmigo, Daniel era un hombre amado por Dios. Diga, Daniel era un hombre amado por Dios. Dígale a su vecino, Dios también te ama. Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel dice la Biblia que empezó a orar y la reacción de Dios a la oración de Daniel fue responderle. Pero ¿qué sucedió? Dice que Dios envió la respuesta a la oración de Daniel. Pero el príncipe de Persia, lo dice la Biblia, se le opuso. ¿Qué es un príncipe? Un príncipe es un principado, o más dado a conocer hoy por hoy en las naciones como un presidente, que tiene toda una élite, y no digo hablar de demonología, pero tiene toda una gran élite de demonios, de potestades, de gobernadores, de jueces. Haga de cuenta el presidente de la República, que tiene un congreso, hago entender, que tiene todo un congreso que está al mando de varios grupos, por ejemplo las Fuerzas Armadas, una gran cantidad de cosas, mejor dicho, todo un país a la orden de un presidente o de un solo hombre. Eso es un principado, alguien que gobierna una región, alguien que tiene un dominio sobre, por así decirlo, sobre un país, y tiene un gobierno sobre una jerarquía de demonios e espíritus inmundos, a los cuales él gobierna, y perdone la redundancia en esto, a los cuales él gobierna y manda como quiere. La Biblia dice que Dios oyó la oración de Daniel, pero también dice que cuando le respondió,
se opuso un principado, y ese principado impedía que llegara la respuesta a la oración de Daniel. Dígale a su vecino: toda oración Dios la oye, siempre y cuando la hagamos en el nombre de Jesús. Pero van a haber oposiciones, por lo tanto tu oración debe ser una oración, diga conmigo, persistente. Dígale, persistente. En este caso, Daniel, al darse cuenta de la oposición que había a la respuesta de su oración, dice la Biblia que se metió en ayuno y en oración. Ayunó 21 días con frutas, legumbres, verduras, hortalizas, para que aquella respuesta llegase, y efectivamente llegó. Pero me llama la atención algo importante en cuanto a la oración, y permítame, yo se lo muestro en la palabra. Nuestra oración debe ser acompañada con, diga conmigo, disposición. Yo debo estar dispuesto a orar, debo estar dispuesto, óigame bien, como decía la pastora Patricia, a tener en mi casa un lugar donde yo pueda llegar a cualquier hora del día y encontrarme con el Dios viviente. Usted me dirá: pastor, perdóneme, yo puedo orar en todos sitios. Yo le digo: está perdonado, porque tiene toda la razón, pero no hay como tener un altar en casa donde yo pueda llegar a derramar mi alma ante la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Porque aunque podemos orar en todos sitios, no todo sitio es apto para orar. Porque va una distracción aquí, otra distracción allá, etcétera, etcétera. Pero si usted en su casa tiene un lugar específico, llámese el closet, llámese el baño, llámese un cuarto, llámese la sala, llámese la cocina, llámese el patio, qué sé yo, algún lugar que usted consagre para encontrarse con Dios, y usted le diga a Dios: mire, papito Dios, este es el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar diariamente. Créalo usted que diariamente Dios va a estar allí esperando a que su hijo venga, que venga persistentemente, que esté dispuesto verdaderamente a hacerlo. Alabado sea Dios. Disposición, da lo que le dijo el ángel a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón. Es decir, escúcheme, está bien que haya ayunado 21 días, sí, pero la primera oración que hizo, en la cual se dispuso, Dios lo escuchó. Siempre que tú te dispongas todo tu ser para ir a la presencia de Dios, Dios te va a escuchar. Número 2, en esta oración, dice el mismo pasaje, oígame bien: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender. Mi madre espiritual dice: hay que saber orar. No orar por orar, no tirar piedras al vacío, no. Hay que saber orar. Vea lo que le está diciendo el ángel a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender. Usted y yo necesitamos entender los tiempos. Usted y yo necesitamos entender los planes. Usted y yo necesitamos entender el propósito o el destino profético que Dios tiene en su corazón para usted o para mí. Usted y yo no podemos ir por ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir dispuestos. Tenemos que ir con entendimiento, amado hermano, para saber clamar delante del Dios del cielo, para saber expresar nuestra necesidad, para saber expresar nuestro sentimiento delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no puede ir con angustia, usted no puede ir desesperado. ¿Sabe por qué? Porque el mucho hablar es fatiga de la carne y te hace pecar. Conozco cantidad de gente que en un momento de angustia viene y le prometen a Dios el cielo y la tierra, y cuando salen del problema, amado hermano, definitivamente parece ser que se fueron para el cielo, porque en la tierra o en la iglesia nunca jamás se volvieron a ver.